En el almuerzo, mi nuera dijo: «Hemos decidido no invitarte a la celebración de Navidad». Yo solo asentí con la cabeza. Luego cancelé todo el servicio de catering y dejé de pagar la hipoteca. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me llamo Luz María Robledo. Tengo 71 años. Vivo sola en Vallefrío, un pueblito callado donde la nieve cae más pesada que los recuerdos. Si estás oyendo esto en una noche helada, en una cocina donde solo se escucha el tic-tac del reloj y una tetera que ya se quedó sin agua, entonces tal vez no estemos tan lejos uno del otro. Antes me decían mamá, abuela, la señora que jamás olvidaba un cumpleaños, la que nunca faltaba en ningún festejo. Pero este año, por primera vez, no me invitaron a la cena de Navidad. No porque hiciera algo mal, sino quizá porque ya tengo demasiado tiempo aquí, el tiempo suficiente para volverme parte del fondo, como una silla o una cortina que nadie nota. No cuento esto para quejarme. Lo digo porque puede ser que, en algún lugar, haya alguien más que también esperó una llamada que nunca llegó, una silla vacía en la mesa, un regalo que nadie abrió, y una mamá que un día pensó: si soy lo suficientemente buena, todavía me necesitarán. Si tú eres esa persona, quédate conmigo un momento. Te voy a contar de los inviernos que he aguantado y cómo aprendí una de las cosas más simples y más duras: a guardarme un lugar para mí. Ese invierno empezó en una mañana fría de domingo. En el café de siempre, escuché la frase que lo cambió todo. Ya lo hablamos. No vendrás a pasar la Navidad este año. Renata lo soltó así nomás. Yo asentí, como si no valiera la pena ni siquiera soltar mi taza de café. El café La Abuela se veía igual que cada domingo antes de Navidad, con la cantidad justa de gente para sentirse acogedor, de esa forma que no estorba. Paredes de ladrillo rojo, coronas secas colgadas y unas series de foquitos que apenas brillaban, más de adorno que de calor. Las sillas seguían forradas con esa piel cremita, ya medio gastadas en las orillas, pero siempre bien limpias. Me senté en el mismo lugar de siempre, junto a la ventana, desde donde se alcanza a ver el árbol de Navidad del pueblo frente a la oficina postal, con solo 2 listones desteñidos y una estrella plateada sin chispa. Como cada año, llegué temprano y pedí un capuchino, lo de siempre. Vanessa, la mesera joven con el hoyito en la mejilla izquierda, no tuvo que preguntar. ¿Va a ser el muffin de fresa de siempre, señora?, sonrió mientras dejaba la charola en la mesa como si yo ya fuera parte del mobiliario de su turno. Asentí. Gracias, mija. Su sonrisa era lo único que me hacía sentir que no me había borrado del todo en mañanas como esta. Renata fue la primera en llegar, puntual como siempre, tan exacta como el minutero. Leandro vino después, un poco arrastrando los pasos, como si todavía no saliera de la noche anterior. Se dejó caer en la silla antes de quitarse la bufanda. Renata acomodó su silla con intención, la espalda derechita, con ese suéter de cuello alto color beige, las manos apoyadas sobre el menú que nunca abría. No me tomé la molestia de preguntar cómo estaban. Estas mañanas no eran para ponerse al corriente, solo para llegar, pedir, decir lo que se tenía que decir y largarse. Renata ni esperó a que trajeran las bebidas. Lo soltó sin pensarlo. Ya lo hablamos. Este año no vas a venir a pasar la Navidad. Volvía a asentir, como si ya lo hubiera oído antes de su boca, o incluso de la mía. Leandro me echó un vistazo y luego bajó los ojos a la mesa. Renata siguió hablando, como si necesitara dejarlo claro, hacerlo oficial. Jimena está en esa edad en la que quiere más su espacio. Queremos intentar algo más tranquilo este año, solo nosotros y los niños. Gael todavía está chiquito, ni se va a dar cuenta. Pero Jimena volvía a sentir, no porque estuviera de acuerdo, sino para que terminara de una vez. Nadie tocó mi muffin. Se quedó ahí, aún calientito, al lado de un capuchino que ya iba a la mitad. Me paré. Supongo que pago lo mío. Saqué mi cartera y dejé el cambio exacto al lado del plato, cuidando que no se cayera ni una moneda. Justo en ese momento regresó Vanessa, con una charola de galletitas de jengibre. Para que te las lleves a casa, son caseras, dijo. La miré.
Esta vez no asentí. No las necesito, gracias. Nadie intentó detenerme. Nadie estiró la mano. Ni una mirada incómoda. Salí del café como quien sale de una obra donde ya no tiene líneas que decir. Y esto no se había terminado. Apenas estaba empezando. El aire afuera estaba tan helado que me picaba la cara. Ya habían tirado sal en la banqueta, pero todavía brillaban algunos pedazos de hielo gris y opaco bajo mis pies, como heridas que no han sanado bien. Caminé despacio, no porque me fallaran las piernas, sino porque no había a dónde correr. La gente pasaba junto a mí con rumbo. Todos parecían ir hacia algún lugar cálido, la oficina postal, la panadería o tal vez solo de regreso a casa. Yo número. Caminé hacia la loma donde había dejado el carro. Tenía 12 años sin recorrer ese tramo en diciembre, no desde que Jimena iba al kinder y yo pasaba por ella 2 veces por semana. En ese entonces, Renata parecía agradecida. Me decía, la que mantiene viva la tradición. Todavía me acuerdo de una vez que me dio un termo con chocolate caliente y me dijo, «Gracias por venir temprano, mamá». Pues hoy también llegué temprano, pero esta vez nadie me estaba esperando. Ellos vinieron a tomar una decisión. Yo vine a recibirla. En la esquina seguía la librería de viejo donde llevaba a Leandro cuando iba en tercero de primaria. Se quedó viendo un mapa que colgaba del techo tanto tiempo, que tuve que regresar por él y comprarlo. Ahora, pegado en la ventana, 60% de descuento. Nos vamos pronto. Todo se está desprendiendo de los lugares que alguna vez sentí como míos. Me quedé parada mirando hacia adentro. No porque quisiera un libro, sino porque necesitaba cualquier pretexto para no seguir caminando. Algo dentro de mí se rompió, un lazo que antes me amarraba a esa idea de la mamá, la abuela que siempre estaba. Se rompió y nadie volteó a ver. Hay algo raro en darte cuenta de que ya no figuras en los planes de nadie. No duele de golpe. Es un hueco, como entrar a una sala conocida donde todo sigue en su sitio, menos tú. Metí la mano al bolso y saqué las llaves. Me temblaban un poco los dedos, no por la edad, sino por la sangre que aún intentaba encontrar su paso después del frío de Renata. No me gritó, no me dijo nada feo, simplemente no me invitó a Navidad. Y de alguna forma, eso bastó para cambiar toda la temporada. Leandro no dijo nada por mí. Nomás se quedó sentado, como una silla que siempre ha estado ahí, sin moverse. A lo mejor pensó que callar era mantener la calma. A lo mejor creyó que yo era muy fuerte para sentirme dolida. A nadie se le ocurrió preguntarse si yo también tenía sentimientos. Siempre he sido la que deja su lugar, la que corta el pastel con más betún, la que hornea el pavo sin cebolla porque a Renata le da alergia. Siempre fui la que no estorbaba, hasta que decidieron que tampoco hacía falta tomarme en cuenta. Escuché el sonidito del móvil de viento detrás de mí, en la puerta del café. El olor a roles de canela se escapó. No me giré, no entré, y en ese rato, parada junto al carro, me llegó una frase clara, como si alguien me la hubiera dicho al oído. Nadie recuerda que fui yo quien construyó el primer hogar en el que vivieron. Sobre la banqueta fría, caminé despacio. No porque me dolieran las piernas, sino porque del otro lado no había nada esperándome. Volví a casa, a un departamento callado donde el piso tronaba al pisar y la caja de regalos seguía en el estante del ático, sin abrir. Como si este año no fuera distinto al anterior. Esa caja, con tantos inviernos encima, ya era parte de una costumbre que jamás se me ocurrió cuestionar. Nunca me invitaron de forma directa a la Navidad, ni una sola vez. Pero cada año, desde noviembre, ya tenía listos los regalos. Nadie dijo nunca, «Mamá, nos encantaría que vinieras». Nadie preguntó, «¿Qué platillo te gustaría para la cena navideña?». Aún así, yo hacía mi lista. Año tras año, cada regalo iba bien envuelto en papel con copos de nieve, amarrado con listones plateados o rojos, según cómo anduviera de ánimo. A Jimena le gustaban los paquetes suavecitos, así que siempre le escogía bufandas. A Gael le fascinaban los legos. Me la pasaba buscando el set de policías que quería. Renata siempre recibía algo para la cocina, a veces un extractor de jugos,
A veces un set de tazas con los nombres grabados con láser. Y Leandro casi nunca abría su regalo frente a mí, pero cada año le ponía una bufanda de lana oscura, con una tarjeta de regalo de Home Depot metida en un sobre aparte. Nadie dijo nunca gracias, pero yo no lo esperaba. En ese entonces pensaba, si me acuerdo de alguien, eso es suficiente. Nunca pensé en que me invitaran, solo creía que tenía que estar ahí. Cada diciembre, al empezar el mes, agarraba la escalera del ático. Subía paso por paso para bajar la caja de Navidad, aunque ya supiera que tal vez no usaría nada de lo que traía adentro. Quizá ya me había hecho a la idea de prepararme, como si no hacerlo hiciera más fácil que se olvidaran de que existía. Abrí la caja. Periódico viejo cubría cada adorno. Algunos ya no brillaban, otros tenían pequeñas grietas, como si el tiempo los hubiera tocado con cuidado. Los limpié con un trapo seco. El olor a pino seco, de las ramitas enterradas hasta el fondo, subió y me trajo recuerdos de inviernos más lejanos. Cuando vivía con el papá de Leandro, poníamos un árbol de verdad, de más de 2 metros. Cada mañana, la resina formaba un charquito en el piso debajo. En esos años, Renata me decía la guardiana de la temporada. El año que Leandro perdió la chamba en la construcción, no dije nada. Solo llamé al banco y mandé $5,000 a su cuenta, sin nombre, sin mensaje. Y nunca se habló del tema. Pero supe que sirvió. Ese mismo mes, Jimena traía zapatos nuevos y Leandro ya no tuvo que hacer entregas por la noche. Cuando Renata tuvo a Gael, pasaron 3 días antes de que me marcara. ¿Podrías quizá cocinarnos algo? Le preparé avena con manzana y se la dejaba cada tarde en el refri. Nunca entré. Dijeron que necesitaban espacio. Yo nomás asentí. He cargado con esos asentimientos tanto tiempo que ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que alguien me preguntó si yo quería algo. Es como si me hubieran enseñado a quedarme al margen mientras no estorbara demasiado. Aquella tarde fui caminando hasta la librería Estrella con la intención de encontrar un regalo para Jimena. Una vez, cuando tenía 6 años, me escribió una tarjetita que decía: «Abuela, no olvides los dulces de menta, me encantan». La guardé en mi cartera casi 2 años. Ahora mismo, ¿a qué huele la menta? La tienda estaba tranquila, con ese olor mezcla de madera de pino y papel nuevo que te acaricia apenas entras. Colgaba una campanita en la ventana, de esas que suenan como si el mundo no tuviera ninguna prisa. Alma, la dueña, traía todavía esa bufanda grandota de siempre. Sus ojos se achicaron en una sonrisa cuando me vio. ¿Buscando un regalo para sus nietos otra vez, doña Luz María? Asentí con la cabeza, pero luego me detuve. No, hoy no. Todavía no había elegido nada. Me quedé ahí, callada, hojeando los libros de la sección infantil. Libros de tapa dura bien alineados, renos, Santa Claus, muñecos de jengibre, todos formaditos. Había uno que le leía a Leandro cuando era chiquito, hace como 40 años, la noche antes de Navidad. Ya no recuerdo bien la historia, solo que él empezaba a bostezar cuando llegaba a la parte de los renos voladores. A él le gustaban las cosas que se podían tocar, cosas reales. Yo, en cambio, buscaba cualquier resto de magia que le quedara al invierno. Alma me trajo una taza de té. Inclinó la cabeza como siempre hace cuando quiere decir algo con cariño. «Sabe, estamos buscando una cuentacuentos para los sábados por la mañana. Los niños vienen en pijama, se sientan bajo el árbol. Es una alegría». Sonreí poquito. «¿Cree que yo podría ser una cuentacuentos?» «Usted es la más natural que conozco», respondió sin pensarlo 2 veces. La forma en que habla, lenta y suave, hace que la gente quiera escuchar. No le contesté. Solo tomé un libro con una portada azul oscura. Leer cuentos a los niños era algo que hacía todas las noches en los primeros años de ser mamá. Pero nadie nunca me pidió hacerlo fuera de la casa. Me senté en la banca acolchadita junto a la ventana. Afuera, la nieve había vuelto a caer, ligera, callada, como si también estuviera pensando en algo. Adentro, el sonido de las páginas al pasar y el tintinear suave de la campana llenaban el aire como una manta. Y fue ahí que me di cuenta. Hay un mundo en el que no tengo que pelear con los regalos,
ni con el silencio, ni con el sacrificio. Solo que nunca me había atrevido a entrar en él. Cuando salí de la tienda, no traía nada conmigo. Alma me había dado una tarjeta con los horarios de las sesiones de cuentos y la metí en el bolsillo de mi abrigo sin decir que sí ni decir que no. Caminé de regreso a casa. El viento se sentía más helado que en la mañana. El departamento estaba oscuro, sin nadie que esperara. Sobre la mesa seguía la caja de regalos del año pasado, intacta como si nadie se hubiera atrevido a tocarla. Abrí mi cuaderno. La página seguía en blanco. Nada de frases ni listas del súper, como solía escribir todos los años. Miré mis dedos, con las marcas suaves de los años. Ya no eran rápidos, pero todavía tenían la firmeza suficiente para escribir una sola cosa, solo una línea con trazos firmes y pensados. Este año intentaré no llevar nada y veré quién me invita de todos modos. Me quedé ahí sentada por un buen rato. Tal vez ya era hora de hacer un recuento de todo lo que he entregado y por fin preguntar qué queda para mí. Antes era contadora. Me acuerdo de cada peso, pero jamás usé esa habilidad para llevar la cuenta de lo que he regalado, no hasta esta semana. Imprimí los estados de cuenta del banco y los extendí sobre la mesa del comedor, que desde hace tiempo también uso como escritorio. La madera de maple está rayada en varios lados desde que se me cayó un plato el año pasado. Junto a mi tablet había una pluma roja y una taza de café que ya estaba fría desde la mañana. No estaba haciendo esto para reclamarle a nadie, solo necesitaba entender cuánta parte de mi vida había entregado sin que nadie lo dijera en voz alta. Primera línea: $200 al mes por el internet durante 4 años seguidos, desde que Renata dijo: «Nosotros lo cubrimos, mamá, solo mantén la cuenta a tu nombre para que no la corten». No sé si asentí o solo me quedé en silencio. Como sea, el total llegó a $9,600. Después, las reparaciones en la casa el año en que se inundó el sótano de Leandro. Pagué el deducible del seguro, $14,500. Más adelante, el enganche que di para ayudar a Renata con su carro, $6,200. Las clases de verano de Jimena, $1,800. Y la cuenta del hospital de urgencia cuando a Gael le dio fiebre alta hace 2 inviernos, $3,200. Y eso sin meter las comidas, los juguetes, los recibos de luz que pagué sin decir nada. Puse todo en una hoja de cálculo sencilla, filas con cada gasto, columnas por año, la cifra final, $276,800. Me quedé viendo ese número mucho tiempo, no porque fuera enorme, sino porque nunca había entendido cuánto podía dar sin quebrarme. No es que viviera bien, solo sobrevivía, sin sentir que algo de eso me perteneciera. Mi celular seguía ahí, callado sobre la mesa. Toqué el botón y dejé un mensaje en el despacho legal con el que he tratado desde hace años. Necesito detener todas las transferencias automáticas y quiero agendar una revisión de mis autorizaciones. Mi mano no tembló, solo permanecía firme, como si ya lo hubiera decidido desde antes. Esa misma tarde pasé por el Café Jacaranda, una cafetería sencilla que todavía tuesta el pan por los 2 lados, como cuando trabajábamos en el grupo de contadores jubilados. Las mesas siguen siendo de acero redondo, y la mesera aún se acuerda de que siempre pido té de menta en lugar de café. Felipe ya estaba ahí, esperándome. Tenía más canas que la última vez, pero su postura seguía igual de firme. Después del retiro, nos volvimos a ver en algunas colectas para apoyar causas de la comunidad. «Me contaron que estás pensando en revisar tu testamento», dijo en cuanto me senté. Asentí sin apuro. Creo que ya va siendo hora de repensar lo que significa mi parte. Felipe no respondió con palabras. Solo abrió su libreta y me extendió una hoja. «Esto normalmente lo escribo para otros retirados, pero creo que a ti te queda bien. No te invitaron porque no lo valieras. No te invitaron porque daban por hecho que, de todas formas, siempre entrarías por esa puerta». Solté una risa sin ganas. Capaz que pasé por esa puerta más veces de las que debía. Nos quedamos sentados en silencio un buen rato. A veces hay personas que saben estar ahí sin estorbar, sin tener que llenar el aire con palabras. Felipe pidió otro té helado con limón.
Yo ya no quise nada más. Antes creía que si no ayudaba, ellos no iban a poder, dije mientras el sol comenzaba a caer y las luces del lugar se apagaban poco a poco. Felipe no respondió, solo movió la cabeza, despacito. Me levanté antes de que oscureciera por completo. La nieve todavía no regresaba. Caminé unas cuadras por la calle principal. Ya habían colgado las luces navideñas alrededor de los postes. Frente al banco, una señora mayor contaba monedas sobre el mostrador, sacándolas de una bolsita de tela. Llevaba guantes desgastados y a un lado un vasito de plástico con el borde roto. No levantaba la vista, solo contaba, tranquila. Me quedé mirándola un momento. No por lástima, sino porque la entendía. Capaz que ella también fue de esas personas que siempre resuelven, siempre dan de más, siempre dicen que sí. Y un día, simplemente, ya no se necesitaba. Nadie la echó. Solo dejaron de contar con ella. Ya en casa, abrí mi archivador. 3 carpetas con ahorros bien organizadas. Le añadí una cuarta y la titulé Para mí, pase lo que pase. Le pasé $12,000, sin decir nada, sin consultar a nadie. No hacía falta. Era solo mío. Y esta vez no esperé el visto bueno de nadie. La noche fue cayendo despacio. Afuera, el viento silbaba apenas contra los cristales, pero la lámpara vieja del escritorio seguía dando ese calorcito que conozco bien. La encendí. Su luz amarillenta apenas tocaba las arrugas de mis manos y la factura con mi nombre en la parte de arriba. Después de tantos años, por fin taché mi nombre del libro de cuentas de la familia. Cerré la carpeta y miré por la ventana empañada. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no sentía ganas de quedarme en un lugar donde la gente me tenía cerca solo por costumbre. No dejé notas, no dejé despedidas. Solo agarré las llaves de la cabaña, la que antes era mía, y me fui en el carro mientras los copos de nieve empezaban a formar una línea blanca a la orilla del camino. La cabaña está a la orilla del lago de los Pinos, donde el monte es tan cerrado que hasta los recuerdos se pierden. Está como a 20 minutos del pueblo, pero manejé despacio, como si el carro también entendiera que allá me esperaba algo frágil que no debía romperse. Al abrir la puerta, el olor a madera vieja y a humo guardado me envolvió. Todo estaba igual, nadie había venido desde el invierno pasado. Me pregunté si Renata todavía recordaría que aquí celebramos el primer día de Acción de Gracias de Jimena. Seguro que no. Ahora prefiere casas con buen internet y cochera doble. Encendí la chimenea con calma, usando periódicos viejos y leña seca del cajón. El fuego prendió con un crujido bajito, como un suspiro. El piso de madera crujió bajo mis pies, como saludándome. Dejé la mochila en el sillón gastado y fui al cuarto a abrir las cortinas. La luz entró despacio, sin hacer ruido. Nadie sabía que estaba aquí, y no por coraje, sino porque ya era tiempo de escoger un lugar solo para mí, sin explicaciones, sin pedir permiso. Esa tarde caminé por el sendero de tierra hasta la parte de atrás del mercado de estación. Los puestos se veían más pequeños ahora, con calentadores zumbando bajo las mesas. Compré una bolsa de manzanas doradas y me detuve frente al puesto de pan. La señora que estaba al lado levantó la cara y en cuanto vi sus ojos supe quién era. Amalia Guzmán. Estudiamos juntas en la prepa y hubo una época cuando se fue al norte en que todavía nos mandábamos cartas. Desde que murió su esposo, ha vivido sola. Me contaron que su hijo quiso venderle la casa sin avisarle. Lo llevó a juicio y ganó. Se quedó con su cabaña. En cuanto me vio, me reconoció. Luz María. Asentí mientras ella levantaba una bolsa con pastelitos de manzana. Estos todavía saben igual. Y ya siendo honestas, a nuestra edad, ¿para qué andar inventando con cosas nuevas, verdad? Cada quien agarró uno y nos regresamos caminando despacio a la cabaña. Puse a calentar chocolate. Ella se acomodó en los escalones de madera, con las manos sobre las rodillas, como alguien que en su momento cuidó un jardín con amor diario. Serví el chocolate en un par de tazas de cerámica café, de esas que son pesadas y guardan el calor. Me temblaban un poco las manos por el vapor. Amalia agarró la suya sin decir nada. Nos sentamos en esquinas opuestas del escalón, recargadas en el marco de la puerta, mirando el bosque cubierto de nieve que no hacía ningún ruido.
No se habló de los hijos. Tampoco mencionamos las cartas que nunca llegaron o las llamadas que ya no volvieron. Nadie preguntó por qué terminamos las dos tan lejos del ruido, en una cabaña escondida entre árboles. A lo mejor, cuando una llega a cierta edad, con estar ahí basta para entender. Explicar solo hace que duela más. Amalia se quedó viendo el lago, que ya tenía una capita delgada de hielo. El sol del atardecer lo cruzaba con una línea naranja, silenciosa, bien marcada. Me quedé con la cabaña, dijo, pero no pude quedarme con el silencio. Me giré a verla, no me miraba, le hablaba al viento. O sea, puedes vivir sola, pero la ausencia de pasos todavía se escucha. Yo sabía a qué se refería. Hay noches en que la calefacción se enciende, suena bajito, casi nada, pero ese ruido corta, como si alguien dijera mi nombre en un sueño. No es por el frío, es porque no viene de nadie. Nos quedamos calladas largo rato. El bosque sonaba como el mar desde lejos. Le conté a Amalia sobre la cabaña. Le dije que fue mi esposo quien la levantó con sus propias manos, sin ayuda, piedra por piedra, escogiendo cada una con la paciencia de quien guarda un secreto. Decía que las piedras tenían alma, que una cabaña no se levantaba solo con fuerza, sino con intención. Acampamos aquí el primer verano después de casarnos, con los pies sucios de tierra, comiendo frijoles de lata y pan duro, pero felices. Leandro aprendió a subirse a los árboles justo detrás de la cabaña. Una vez perdió el equilibrio, cayó mal y se rompió el brazo. Yo grité tanto en urgencias que un enfermero me pidió que saliera. Juré ahí mismo que nunca le iba a perdonar a la cabaña haberlo dejado caer. Pero regresé, volví cada año, siempre en invierno, cuando el viento raspa los cristales y el bosque parece guardar silencio por respeto. Amalia se rió al escucharlo. Los hijos nunca cuidan lo que no les costó, me dijo, levantando la ceja. Yo sonreí, porque es verdad. Entonces uno guarda lo poco que tiene, no para restregarlo después, sino para no soltar ese pedacito que todavía siente suyo, aunque ya nadie pregunte por él. No sabía si ella entendió lo que quise decir, pero tampoco me importó. Esa frase era mía, como una promesa callada de alguien que un día se le olvidó lo que valía, lo que dolía, lo que tenía. El sol ya iba cayendo más bajo, metiéndose entre las ramas secas como si buscara consuelo. Amalia se levantó sin prisa. Me saludó con la mano, sin decir cuándo volveríamos a vernos. Pero no hizo falta. Quien ha vivido lo suficiente sabe volver cuando hay que estar. Guardé las tazas, doblé la cobija despacio, aseguré bien las ventanas. Afuera el viento ya empezaba a soplar más fuerte, pero el fuego dentro seguía vivo. Colgué mi abrigo en el gancho de madera junto a la puerta. No pasó mucho rato cuando escuché que tocaban. Abrí. Era don Rogelio, mi vecino del otro lado del cerro, con su chamarra vieja y su mirada cansada. Traía una lata envuelta en papel encerado, llena de galletas de avena. No dijo una sola palabra, solo me miró con los ojos chiquitos y me hizo una seña con la cabeza. Yo le respondí igual, y tomé la lata entre las manos. «Bienvenida a la temporada de frío», dijo él, dándose la vuelta sin decir nada más. No lo llamé, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí que el aire me calaba por dentro. Cerré la puerta por dentro, respiré hondo. El fuego seguía su canto, como si supiera que todavía quedaba algo por guardar. Y por primera vez en muchísimo tiempo, no estuve esperando que sonara el teléfono, ni me asomé a la ventana pensando en alguna señal. No pasé la dirección, no le dije a nadie en dónde estaba. Pero una mañana, con esa nieve ligera que apenas cubre la tierra como un pañuelo viejo, vi una camioneta estacionada frente a la cabaña y la reconocí de inmediato. Era ese coche gris plata con el toldo alto y los vidrios siempre un poco empañados. El mismo que Renata dijo una vez que era perfecto para cuando tuviéramos niños y adoptáramos un perro callejero que nunca llegó. Las placas todavía eran las que Leandro había escogido cuando lo ascendieron allá en 2018, y me sorprendió que siguieran siendo las mismas. Me quedé parada junto a la ventana, con la taza de té aún caliente entre los dedos, mirando sin moverme, sin decidir si caminar hacia la puerta o irme al fondo del cuarto. Solo me quedé ahí,
viendo. Pasaron varios minutos antes de que salieran del coche, como si dudaran, como si no supieran si debían bajarse o esperar otro poco. Renata fue la primera en abrir la puerta. Traía un abrigo blanco largo y una caja con papel brillante y un moño rojo fuerte, de esos que parecen sacados de una película navideña. Leandro bajó después, con el rostro seco, escondido debajo de su gorro de estambre, los ojos sin expresión. Jimena traía puesta una sudadera roja, de esas gruesas, con capucha, y en los brazos cargaba algo redondo, hecho con ramas de pino, diamantina y listones. Abrí la puerta apenas lo suficiente para que entraran, sin cruzar el marco, sin darles el paso ni retroceder. Solo dije lo necesario. Pásenle. Hay café. No hubo abrazos, ni preguntas incómodas, ni frases dramáticas como ¿por qué vinieron? O nos dejaste con el alma hecha pedazos. Nada de eso. Yo no lo esperaba, y ellos tampoco venían con el guión aprendido. Renata puso la caja justo en el centro de la mesa de madera, esa que nunca hemos cambiado. Leandro miró el cuarto como si lo conociera, pero no recordara bien qué parte le correspondía. Jimena se quedó cerca del arbolito que armé con ramas secas del patio. No tiene luces ni adornos comprados, solo piñas que recogí con mis propias manos y listones cortados de una cortina vieja. Serví el té sin preguntarles nada, sin buscar explicaciones. Renata fue la primera en hablar, con la voz bajita pero firme. «Mamá, sé que fue muy de repente. Me refiero a que te fueras así». No le contesté. Solo puse la taza frente a ella, despacio, con la misma calma con la que uno aprende a no esperar nada. Pensé que tal vez solo necesitabas tomar aire, alejarte un poco, pero Jimena sí te extrañó mucho, más de lo que quiere admitir. Volteé a verla y no dijo ni una palabra. Solo dejó su corona sobre la mesa, hecha con alambre torcido, pedacitos de tela de colores y 2 copos de nieve recortados en papel blanco, medio chuecos, pero puestos con cuidado. Estiré la mano, la toqué con cuidado y asentí leve con la cabeza. Leandro se sentó en la silla junto a la chimenea. Hacía tanto que no lo veía sentado más bajo que yo y por un momento se sintió como antes. Me sostuvo la mirada un momento largo antes de hablar bajito, casi sin aire. Que te fueras me hizo sentir perdido, como si todo lo que habíamos armado se deshiciera de golpe. Me senté frente a él, con los dedos cerrados sobre la taza caliente. El único sonido era el crujido suave de la leña encendida y algún golpeteo lejano de ramas en la ventana. No sonreí ni lloré. Nadie decía nada cuando yo estaba. Solté sin pensar demasiado. Me serví más té. Ahora que me callo, parece que eso es lo que les duele, como si el silencio fuera más molesto que mis palabras. Nadie lo negó ni intentó justificarse. Renata se inclinó un poco al centro, con las manos temblorosas. Traje galletas de jengibre. Jimena eligió las que más te gustaban, las de siempre. Asentí sin tocar la caja. Tampoco dije gracias. Con el tiempo, una aprende que no todo lo que llega hasta tu puerta viene por cariño, a veces viene por culpa. Las lucecitas colgadas sobre la repisa le daban algo de calor al cuarto, una luz tibia, pero ninguna alcanzaba a llenar el hueco que se había hecho entre ellos y yo. Tomé la corona de Jimena y la colgué en la puerta de mi cuarto, usando el mismo clavito guardado de otras navidades, ese que nadie más nota pero que yo siempre dejaba ahí. Ella me miró. No dijo nada, solo apretó los labios como lo hace su madre cuando está a punto de romperse, igualito. Me volví a sentar. Leandro miró por la ventana, el reflejo de las luces le pasaba por la cara. «Mamá, ¿vas a regresar?» Negué con la cabeza. «Ya entendí», susurró después de un rato. «Es solo que todo se siente tan vacío sin ti, como si nada tuviera forma». Lo miré. Ese niño que antes se asustaba de la oscuridad, que se me pegaba cada Nochebuena cuando yo bajaba del techo en silencio para arreglar los regalos. Ahora ya tenía casa, esposa, 2 hijos. Y aún así no entendía cuánto espacio necesita una madre para poder respirar. No lo culpé, pero tampoco lo perdoné. Solo dije bajito, como si hablara el viento desde dentro de mí. No estoy enojada, solo que ya no vivo siguiendo instrucciones, ni siquiera las que yo misma me di por años.
Renata se quedó muy quieta, como si algo le apretara el pecho por dentro. Jimena seguía sentada, con las manos entrelazadas como si estuviera sosteniendo algo que ya se le iba, como si tratara de no soltarlo aunque supiera que no era suyo. Nadie más dijo nada, y yo tampoco necesitaba que lo hicieran. A veces, el silencio de un día frío dice todo. Cuando se levantaron, no los acompañé. Me quedé ahí, con la mano rozando el borde de la mesa, oyendo el crujido de la nieve bajo sus zapatos y el portazo del carro. Pero antes de que arrancaran, me asomé por la ventana. Vi que Jimena volteaba la cabeza. Sonrió con una expresión que era exactamente igual a la que yo tenía cuando tenía 11 años. No supe si esa sonrisa era para mí, pero de cualquier manera, esa visita cerró una puerta que hacía tiempo necesitaba cerrarse y abrió un camino que ya sentía como mío. Antes me llamaban mamá, esposa, abuela, pero nunca nadie me preguntó cómo quería que me llamaran. Aquella mañana crucé el caminito de piedra resbaloso, cubierto por una capita de hielo que crujía suave bajo mis pasos, cargando una canasta con galletas de canela y un libro viejo con las esquinas dobladas y páginas que olían a papel mojado. La nieve caía leve, tranquila, y los copitos se quedaban pegados en la punta de mis zapatos y en los dobleces del abrigo gris oscuro, que ya conocía demasiados inviernos. Llevaba la bufanda enredada en el cuello, una que Jimena me tejió hace un par de años, y que todavía guardaba un poco del olor dulce de su champú de bebé. La librería Estrella quedaba en una esquina donde el tiempo parecía caminar lento, como si el mismo pueblo supiera que el año estaba a punto de acabarse y no tenía prisa. Cuando abrí la puerta, la campanita colgada arriba sonó bajito. Alma levantó la vista desde el mostrador y me sonrió como si ya supiera que era yo. «Luz María», dijo, como si me hubiera estado esperando toda la mañana. Nadie ahí tenía idea de todas las cenas que pasé sola, frente a platos fríos en mesas sin nombre ni compañía. Para ellos, yo era solo la señora que traía galletas y contaba cuentos viejos. El rincón de lectura estaba junto a la ventana, por donde entraba una luz tranquila, suave, que apenas pasaba por el vidrio empañado por el frío. Los niños ya estaban sentados sobre la alfombra, en círculo, con diademas peluditas de orejitas de oso y tazas de chocolate caliente entre sus manos chiquitas. Me agaché con cuidado, puse la bolsa de galletas sobre la mesita de madera rayada y abrí el libro sin decir ni una palabra. Esa historia no hablaba de príncipes ni de dragones, solo de una señora mayor que vivía sola en medio del bosque, en una cabañita de madera que olía a leña y a silencio. Alguna vez tuvo una familia grande, de esas que llenan la casa con carcajadas y pasos corriendo, pero con los años, uno a uno, fueron olvidando cómo llegar hasta su puerta. Los niños escuchaban quietecitos, con los ojos grandes y bien abiertos, sin moverse ni un poquito. No interrumpieron, no preguntaron, no les hizo falta saber cómo se llamaba esa mujer. Nomás querían saber que seguía ahí, echando leña a la chimenea, platicando con las ardillas, con el aire, con los pinos. Leí despacio, sin meterle drama, como si me lo contara solita, bajito. Cuando acabé, pasé las galletas. A nadie le interesó con quién vivía ni si tenía nietos. Nomás me vieron y dijeron, ¿va a contar otra? Y yo asentí, como si todavía me quedara algo adentro que valiera la pena. Me quedé un rato más cuando se fueron. Alma se acercó sin hacer ruido y dejó una tarjeta sobre la mesa. «Estamos buscando a alguien que venga a contar cuentos más seguido», me dijo. «Sé que no le van los títulos, pero si quiere, le imprimo un letrerito. Cuentacuentos residente. Luz María Robledo». Me reí bajito, no por el letrero, sino porque por primera vez vi mi nombre sin que lo amarrara ningún papel, ninguna obligación. Esa tarde caminé sin prisa por la colonia. El aire estaba fresco, de ese que te recuerda que el invierno en estas tierras no se anda con juegos, pero tampoco quiere hacerte daño. Me paré frente a la florería de siempre. No compré nada, nomás respiré hondo. Cuando era esposa, nunca tenía tiempo de fijarme en la diferencia entre el olor de los tulipanes y el de los lirios. Ahora sí, igual que estoy aprendiendo a notar la diferencia entre que te quieran y que te necesiten. Al volver a la cabaña, dejé la canasta vacía sobre la mesa. Me quité el abrigo y le metí leña al fuego. La corona que hizo Jimena seguía ahí, seca pero completa.
La colgué en la ventana, no para que la vieran desde fuera, sino para mí, para no olvidarme de que todavía había algo a lo que podía aferrarme. Esa noche abrí el cuaderno viejo, el mismo que me traje conmigo cuando dejé todo atrás y me vine a vivir a este lugar que al principio no se sentía mío. Ese cuaderno no tenía listas de mandados, ni cosas por hacer, ni recordatorios de nada urgente. Solo tenía unas pocas frases, cortas, simples, como huellitas pequeñas sobre la tierra húmeda después de la lluvia. Y esa noche escribí una más. Hoy, una niña me dijo que cuento historias como si fueran magia. Me quedé quieta. No porque fuera bonito, sino porque durante años pensé que ya no quedaba en mí nada que pudiera parecerse a la magia. Pensé que lo había perdido todo, hasta la chispa. Pero ahora entiendo algo que antes no sabía. Hay magias chiquitas, muy calladas, que no nacen de algo grande ni brillante. Son las que aparecen cuando uno ya no intenta fingir, cuando te permites ser tal cual eres sin esconderte. A la mañana siguiente volví a la librería, no porque alguien me lo pidiera, sino porque me gusta ese olor fuerte y reconfortante del papel nuevo y esa manera tan directa y sincera que tiene la gente de por acá para mirarte a los ojos, como si no tuvieran nada que esconder. Firmé la tarjeta de Año Nuevo que Alma colgó cerca de la puerta, entre los adornos que cada quien fue trayendo con los días. No puse nada más, ni abuela, ni señora, ni mamá. Solo escribí, de Luz María, y ya. Así, con toda la intención de que eso bastara. Antes me decían de muchas maneras, todas relacionadas con lo que hacía por otros. La esposa, la mamá, la abuela, la que se encargaba de los niños, la que preparaba todo sin faltar un día, la que recordaba los cumpleaños aunque nadie se acordara del suyo. Nunca dije nada. Pensaba que quizá yo había nacido para ser ese hilo invisible que mantenía unido todo, para sostener sin hacer ruido. Pensaba que amar era adelantarse a todo, hacerlo antes de que te lo pidieran. Como cuando el árbol de Navidad ya estaba armado desde antes que los niños abrieran los ojos, como ese pastel que ya se horneaba en la cocina aunque nadie lo esperara, como ese dinero que saqué de mi fondo de retiro y se lo di a Leandro cuando se quedó sin trabajo, sin pedirle nada a cambio, sin decirle a nadie, solo porque sabía que eso haría una madre. Me acostumbré a no ser invitada, pero igual presentarme con todo listo. La comida, los regalos, mi silencio. Pensaba que eso era lo normal, como si mi lugar en el mundo dependiera de lo que pudiera cargar con los brazos, y no de si aún quedaban ganas de tenerme cerca. Hasta que un día, así nomás, dejaron de buscarme. No fue porque me hubiera muerto ni por algún pleito, simplemente dejé de ser necesaria. Me acuerdo clarito de la última vez que asentí sentada en la mesa, sin soltar palabra, sin levantar la cara, bajando la cabeza como si alguien, sin avisar, hubiera cortado el hilo que me ataba a esa palabra que tanto me dolía, familia. Y ahí me quedé, inmóvil. Ese día supe que hay cosas que se terminan sin gritos, sin portazos, como cuando te paras de la mesa y a nadie le importa si te vas o si vuelves. Como contadora, siempre fui buena para sumar, para restar, para cuadrar números y cuentas ajenas, pero nunca me senté a hacer la cuenta de todo lo que les di. Más de $270,000 y ni una sola palabra de gratitud. No lo digo con coraje ni buscando lástima, lo digo porque es una verdad callada que se quedó ahí, colgada entre los silencios de tantos años. Una vez me dijeron algo que se me quedó bien grabado, que la amabilidad no siempre es valorada, pero que la dignidad nunca, nunca debe perderse. Así que me mudé a la cabañita vieja, no con rabia ni por drama, sino porque necesitaba empezar de nuevo, esta vez desde mí. Limpié la entrada con mis propias manos, apilé la leña que quedaba, volví a colgar las cortinas desgastadas en su lugar como si fuera un ritual de volver a respirar. Me senté con Amalia, una mujer a la que también sus propios hijos le dieron la espalda, una mujer que llegó a creer que se había vuelto invisible, como una sombra que nadie mira. Pero juntas encendimos el fuego, nos tomamos un chocolate calientito que sabía a consuelo y descubrimos algo que nos sacudió por dentro. Ya no necesitábamos a nadie que nos viniera a prender la chispa. Ya podíamos hacerlo nosotras. Cuando llegaron Leandro y Renata, no sentí rabia. Lo que ya no tenía era miedo, ese miedo de que volvieran a tergiversar lo poco que uno dice. No expliqué nada, no pedí perdón ni me disculpé por haberme ido.
Me senté tranquila y serví el té. Y cuando Jimena, con sus manitas, me entregó la coronita que había hecho, la tomé. No porque fuera mi nieta, sino porque en sus ojitos vi a la niña que yo fui, esa que solo necesitaba una caricia en el hombro y que alguien le dijera: «Estás bien así como eres, siempre lo has estado». Ahora les cuento cuentos a los niños en la librería Estrella, no por reconocimiento ni para que me aplaudan, sino porque todavía tengo algo para dar, algo que ahora doy porque quiero, porque me nace, no porque me lo deben ni me lo exigen. Y los cuentos los cuento con mi nombre completo, sin papeles, sin adornos, sin títulos que no me dicen nada, solo Luz María, tal cual. Me despierta el crujido de las ramas, no el reloj. Aquí no hay prisa, la leña se acomoda sola bajo la estufa, como si supiera que hoy va a ser de esos días donde el silencio pesa más que el frío. Me envuelvo en el rebozo, paso los dedos por la tela áspera y agradezco que todavía no se me olvidan los movimientos simples: poner agua al fuego, moler canela, calentar el pan viejo con mantequilla. Antes, cada sábado era igual que los demás, ahora no. Desde que empecé a ir al taller de pan, siento que algo adentro de mí se estira, como cuando amasas y sientes que la masa de pronto cede. Ese día, al entrar, ya olía a manteca caliente y a murmullos de mujeres que no se saludan con besos ni abrazos, pero con miradas que reconocen el cansancio. «Mire quién llegó», dijo la instructora, Rosario, con su voz ronca de tanto reír. «A ver, ¿nos va a enseñar hoy a hacer su pan de nata?» «Yo nomás vengo a amasar lo que se deje, hija», le contesté, con la sonrisa guardada en los ojos. Mariana ya estaba ahí. Siempre se sienta al final, junto a la ventana. Tenía las mangas subidas y los brazos llenos de harina. Su hijo, Emiliano, jugaba con tapitas de plástico sobre una caja vacía. «Hoy no dormí», me dijo, sin voltear. El niño tosió toda la madrugada y se me acabó el jarabe. «Hazle una infusión con hoja santa y miel. Mi mamá decía que eso cura hasta el mal amor». ¿Y funcionaba? Pues, a mi papá nunca regresó, pero yo dejé de llorar. Soltó una risa leve, de esas que salen sin querer, como cuando te acuerdas que aún sabes respirar. «¿Y usted por qué viene, doña Luz?», Swingue preguntó después, mientras formábamos los bollos. «Porque aquí nadie me pide cuentas, porque cuando amaso, me acuerdo de que mis manos todavía sirven». «A mí me tiemblan», dijo Mariana. «Es normal cuando uno está empezando», le dije. «No, me tiemblan por miedo. A veces siento que si no me muevo, él va a volver a encontrarme». Me quedé callada, no para incomodarla, sino porque hay dolores que solo piden espacio. Emiliano interrumpió el silencio. Me jaló del rebozo. «¿Usted tiene nietos?» «Tenía, o los tenía cerca, al menos». «¿Y se fueron?» «Se olvidaron de regresar. A veces pasa. ¿Pero usted todavía los quiere?» No todo el cariño se acaba cuando la gente se va. A veces se queda como el olor del pan, invisible, pero ahí sigue. Volvió a jugar. Mariana me miró largo rato, como si esa frase le hubiera aflojado algo en el pecho. ¿Y no le da coraje? Ya lo tuve. Pero el coraje es como la masa con levadura vieja. Se hincha y apesta si uno no lo hornea a tiempo. Rosario nos interrumpió con su voz alegre. «A formar conchas, señoras. Hoy no quiero ver panes tristes». Cada quien tomó su bolita de masa. Dibujé la espiral sobre la mía con un cuchillo sin filo, como mi abuela me enseñó cuando tenía 8 años y aún creía que el pan caliente arreglaba las discusiones. Mientras horneábamos, me acerqué a Mariana. «¿Qué vas a hacer cuando te den la custodia?» «Buscar dónde vivir. El albergue no es casa. Te presto mi dirección. No es gran cosa, pero es de verdad». Me agarró la mano sin avisar. ¿Por qué hace tanto por mí? Porque un día también necesité que alguien me mirara sin preguntas. El pan salió dorado. Emiliano se comió 2 conchas sin decir ni gracias. Yo tampoco lo esperaba. Me bastó con verle los labios llenos de migajas. Al salir, Mariana me ofreció acompañarme hasta la cabaña. «Solo si no preguntas por qué vivo sola», le advertí. «¿Y si solo quiero ver cómo huele su casa?» «Entonces sí»,
Pero prepárate, huele a leña, a silencio y a cosas que ya no se dicen. Caminamos despacio. Ella hablaba de su hijo, de cómo le teme a los ruidos fuertes y se duerme mejor si le cantan bajito. ¿Y usted? ¿Qué la tranquiliza? El olor del pan recién hecho, y cuando el fuego en la estufa suena como si respirara. Al llegar, le serví té de manzanilla y le di una cobija. Usted es como las casas viejas, doña Luz. No se ven desde lejos, pero cuando una entra, se siente segura. Le sonreí, porque sí. Porque por fin alguien lo había dicho sin que yo lo pidiera. Esa noche, cuando se fueron, me quedé junto al fuego. Escribí una frase en mi cuaderno, con letra lenta. Hay abrazos que no se dan con los brazos, sino con el pan compartido y la taza caliente. Y pensé, no necesito volver a la familia que me dejó de lado. Puedo hacer otra, a fuego lento, con lo que todavía me queda. Una cree que después de cierto punto la vida nomás se gasta, se administra como el gas en la estufa, con cuidado para que rinda lo que queda. Pero estos últimos meses me han enseñado otra cosa, que también a esta edad se puede florecer. Solo que florecer, para las mujeres como yo, no es crecer hacia arriba, es extender raíz donde nadie nos esperaba. Ya soy cuentacuentos oficial en la librería Estrella. No hay placa con mi nombre, pero sí una sillita baja que siempre me espera, y un grupito de niños que se acomodan en silencio, como si ya supieran que la voz viene de otro tiempo. Los viernes horneo pan de anís. Alma, la dueña, me deja venderlo ahí mismo, junto al rincón de lectura. Me insiste que le ponga precio, y yo le insisto que el precio no es lo importante. Entonces, ¿para qué lo hace doña Luz? Para que alguien, aunque sea solo uno, vuelva a casa con olor a infancia. Ese día, mientras cortaba papel craft para envolver las conchas, entró un hombre al local. Alto, delgado, con los ojos hundidos pero serenos. Llevaba sombrero de palma y un bastón de madera bien trabajada. ¿Usted es Luz María Robledo? Asentí. Me costó un segundo, pero lo reconocí. La voz era la misma que hacía décadas me dejó una carta bajo la puerta con 3 palabras. No sé quedarme. Gregorio, dije casi sin voz, no me digas que vienes a pagar deudas. Se quitó el sombrero, sonrió con vergüenza. Esa sonrisa vieja que conocí antes que los hijos, antes que las renuncias. Vengo porque escuché que cuentas historias, y yo me quedé sin la mía. No supe si reír o llorar, así que no hice ninguna de las dos. Nos sentamos en la banquita junto a la ventana, donde la luz siempre entra como por descuido. Me habló de los años que pasó del otro lado, cargando cajas, lavando platos, durmiendo en trailas. Me contó que tuvo otra familia, que los hijos ya no le hablan, que ahora solo quiere un lugar donde no tenga que explicar quién fue. ¿Y crees que lo vas a encontrar aquí? No lo sé, Luz, pero cuando supe que seguías viva y contando cuentos, me dieron ganas de sentarme a escuchar aunque fuera uno. Le serví pan de nata. Se lo comió lento, como si tuviera miedo de que se le acabara demasiado pronto. ¿Te dolió?, me preguntó de pronto. Que no me quedara. Me dolió más haber esperado que lo hicieras. Se quedó callado. Yo también. A esta edad ya no se necesitan muchas palabras, solo verdad. ¿Y si me quedo un rato?, me dijo, bajito, sin mirarme. Tú decides, pero aquí no hay lugar para fantasmas. Si vienes, ven entero, no como sombra. Gregorio se fue ese día sin prometer nada. Y yo no esperé promesas. Me quedé con su taza vacía y el olor de su sombrero en el aire. Al domingo siguiente volvió, esta vez sin sombrero, con un costal de leña y una bolsa de café molido. Para cuando cuentes la historia de la mujer que se volvió su propia casa, dijo. Me reí, porque ya no necesitaba que nadie me cargara. Pero una compañía buena a veces sí se agradece. Esa tarde hubo taller en la librería. Mariana trajo a Emiliano con una libreta nueva. Me pidió que le contara ese cuento que no tiene final. ¿Y cómo empieza?, preguntó. Empieza con una mujer que por muchos años se olvidó de sí misma, pero un invierno se acordó, y desde entonces cada día lo escribe ella. Los niños aplaudieron, no porque entendieran todo, sino porque sabían que no había que entender para sentir. Al cerrar la librería,
Alma me detuvo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Tú dime. ¿Nunca te sentiste sola, de verdad? Claro, muchas veces, pero aprendí algo. Estar sola no duele tanto como estar rodeada de gente que no te ve. Ella no dijo nada. Solo me abrazó con ese apretón torpe y sincero que tienen las mujeres que han cargado más de lo que decían. Esa noche en la cabaña encendí la estufa, pelé un par de manzanas y preparé té. Gregorio puso música bajita, un guapango instrumental. Afuera llovía sin ganas. Me miró como quien ya no espera nada y por eso lo merece todo. ¿Y ahora qué sigue, Luz? Seguir, Goyo, con lo que quede, con lo que haya. Como se hace con el pan viejo, se tosta, se endulza y se comparte, porque no es nuevo, pero alimenta igual. Nos quedamos callados. Y ahí, entre el crujido de la leña y el vapor del té, entendí algo que me gustaría que alguien me hubiera dicho antes. La vida no siempre te devuelve lo que diste, pero a veces, si te quedas un rato más, te ofrece algo distinto. Paz sin permiso, compañía sin exigencia y el pan justo a tu medida. Y eso, para mí, ya es final feliz. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó. Y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.